El Estado dice que ha cumplido con el incremento, pero para los huelguistas este ha sido solo de algo menos de la mitad de lo pactado, si se toman en cuenta que los que trabajan en hospitales de ciudades han dejado de percibir bonos de productividad. Esos 1.500 soles llegan casi en su totalidad a más del 70% de los médicos del país, que precisamente por trabajar en distritos o en establecimientos de salud de poca complejidad, no tienen oportunidad de acceder a estos beneficios que reciben los menos. Este miércoles y jueves también los médicos de la Seguridad Social realizan un paro de 48 horas para protestar por acuerdos incumplidos en su sector. La comunicación entre los médicos del sector público y el Ejecutivo se hace cada vez más difícil. Los huelguistas dicen haber en Midori de Javich, ministra de Salud desde julio del 2012. Ha perdido por completo la credibilidad de los médicos, entiendo de muchas autoridades inclusive, y creemos que debe dar un paso al costado. Le estamos pidiendo al presidente Ollantumala que reciba la delegación de la Federación Médica Peruana y él tendrá que evaluar. Una reunión que de darse iría en contra de la estrategia mostrada hasta el momento por el presidente peruano, que ha dejado que cada ministro resuelva los problemas de su despacho sin su intervención directa. El impacto de la huelga médica se agrava porque se vive una situación de alerta en el sector debido a la presencia de la gripe AH1N1, que ha acabado ya con la vida de 44 personas en lo que va del año, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. El subdirector para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Juan Salduendo, visitó Nicaragua para presentar al nuevo jefe de misión para este país. Sin embargo, el tema de mayor importancia fue la sugerencia que realizó para que se reforme el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Tanto autoridades del gobierno como especialistas en materia económica de este país han advertido que la situación de esta entidad es frágil y a juicio del funcionario del FMI, esta situación podría empeorar en los próximos 10 años si no se realiza una reforma a mediano plazo. Las proyecciones indican que en pocos años el Seguro Social no tendría liquidez necesaria para pagar sus obligaciones con los asegurados, por lo cual el FMI aconseja hacer reformas previsionales, regulatorias, paramétricas o técnicas que impida que esta situación se vuelva peligrosa. La potencial crisis del Seguro Social se ha enfatizado luego de la aprobación de la ley de pensión reducida en Nicaragua, con la cual se tendrá que desembolsar entre 24 y 32 millones de dólares anuales adicionalmente. Un saludo desde Managua. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bogotá. Van por buen camino las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela después del encuentro de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Por eso los ministros de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, y el de Finanzas del vecino país, Nelson Merentes, se reunieron para ver cómo revitalizan el comercio bilateral. Y es que hay que decir que Venezuela tiene pendiente de pago unos 300 millones de dólares a exportadores colombianos. Y lo que se pretende es que en los próximos días esos pagos se puedan realizar. El ministro de Hacienda de Colombia ha dicho que debe buscar su mecanismo, ya sea por moneda extranjera, por el dólar, o por pesos colombianos. Lo importante es que se cancelen las deudas, porque hasta tanto eso no ocurra, los exportadores colombianos no están dispuestos a enviar más mercancías, más insumos al vecino país. De otra parte, también se lograron acuerdos para combatir el contrabando en la frontera, que está afectando sin duda a los dos países. Así que el próximo 14 de agosto se van a reunir unas comisiones técnicas para evaluar cuánto se ha avanzado y si ya ha comenzado efectivamente el pago de esas deudas. Es todo por el momento. Vuelvo con ustedes a Atlanta. Bueno, en nuestra mira de hoy, la reforma al sector energético de México. La ansiedad sube, la propuesta del gobierno no llega. Hace 6 días el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta semana sería cuando esa reforma se presentara. Hace unas horas agregó: la reforma energética que habré de presentar en el curso de esta misma semana buscará que las empresas del país, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, tengan acceso adecuado a suministro de energía eléctrica y a precios competitivos internacionalmente. Bueno, eso fue temprano porque por la noche de ese mismo martes, de hace unas horas, se apagaron los ánimos después que varios legisladores anunciaran que se pospondría esta presentación, legisladores de su partido. Hubo confusión, algunos hablaban de un retraso de un día, es decir, para este jueves.
Después se confirmó que la reforma no se presentaría sino hasta la próxima semana. Y luego el mandatario escribió esto en Twitter. Y lo vamos a leer. Continúo preparando la presentación de la reforma energética que impulsará el desarrollo del país. He decidido anunciarla la próxima semana. Vamos directamente a Ciudad de México, donde está José Manuel Martínez, editor general de CNN Expansión.com, para traernos más detalles de por qué se atrasó, se quedó la novia esperando sola en el altar. Martínez, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Para que la gente entienda, esta reforma petrolera es trascendental en México. O sea, el presidente presentó un plan por México. Quiere que el país crezca y una de esas variables que necesita para el crecimiento es hacer una reforma petrolera. Pero hacer una reforma petrolera hay que hacer una reforma en la Constitución. O sea, no es nada fácil. Martínez, ¿por qué se atrasó? ¿Tigro de que no se presente? ¿Hay tropiezos o es solamente una cuestión procesal, burocrática? Y la semana que viene tendremos el plan y podremos saber de qué se trata. Bueno, Javier, evidentemente que hay elementos muy importantes en la discusión. Es una de las reformas más importantes precisamente para México y en el actual gobierno. Y es evidente que vamos a ver todavía muchos cambios. Lo que sucedió es que al parecer hay negociaciones para que precisamente el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, negocie con el resto de los partidos y pueda hacer en el marco del Pacto por México que se pueda llevar a cabo la presentación. Recordemos que en los últimos días, tanto la oposición, a través del Partido Acción Nacional, ha presentado su propia propuesta de reforma energética, y esto evidentemente ha hecho que haya pues otros partidos que van a hacer también su propuesta. Así que por el momento es una discusión que se está dando al interior del gobierno federal para presentar la próxima semana y con detalle esta propuesta que evidentemente tiene cambios constitucionales y que, a diferencia de la reforma efectuada en 2008, pues pretende abrir al sector privado la exploración y extracción del petróleo y el aprovechamiento de los recursos, pero además también habla de energía eléctrica, lo cual no hablaban otras reformas. Manolo, un gusto saludarte. Sin embargo, los titulares de las carteras que están directamente involucradas con este tema, me refiero al secretario de Energía, me refiero al director general de Pemex y también el de la Comisión Federal de Electricidad, porque hay que recalcar que esta reforma energética incluye también esta reforma a esta Comisión Federal de Electricidad. Pues no se quedaron quietos el día de hoy. Tengo entendido que se han reunido con legisladores de varias de las comisiones que van a recibir este proyecto. ¿Es así? En efecto, las reuniones se están dando y un poco este retraso es porque si logran que el Pacto por México, que los partidos que integran a este pacto, que son el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, entren precisamente a la discusión y a la presentación en este grupo de la reforma, tendrá un mayor apoyo. Hay que destacar que la reforma tiene elementos muy importantes y que muchos están confundiéndose. Unos hablan de privatización de Pemex, lo cual, pues Pemex no es el dueño de la renta petrolera, no es el Estado, y por lo tanto la reforma, al menos en lo que están señalando tanto legisladores como el mismo gobierno federal, es que las reformas constitucionales van hacia la apertura en el sector, no en la empresa estatal que es Petróleos Mexicanos. Más bien es generar competencia o generar que las otras empresas privadas puedan, a la par de Petróleos Mexicanos, extraer el crudo. Pero hay una cosa real, Martínez, dos cosas, que por un lado es preocupante, pero hay que entender que es un proceso tan complejo y que tiene que darse pasos seguros para que pasen. Primero, ¿por qué? Tiene que pasar, y me corriges si estoy equivocado, tiene que pasar tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. El Congreso tiene que aprobarla por 2/3 partes, pero lo más interesante y más importante aún, como se va a hacer una reforma constitucional, tienen que aprobarla 16 de las 31 legislaturas locales. Por eso es bien importante que cuando entre al Congreso ya se pueda pensar que puede pasar las 16, porque si no va a ser un fracaso, uno. Y dos, hay preocupación porque parte de los servicios, al hacer una reforma, quiere decir que ciertos servicios se los vas a quitar a Pemex. Entonces, para algunos, eso es una privatización también. Lo que hacía antes Pemex, ahora lo va a hacer la empresa privada, y por eso algunos dicen, queremos saber si realmente esta privatización va a tener beneficios al país. Es correcto lo que dices en el proceso, en el legislativo. Es una reforma constitucional, de hecho son 3 artículos los que se estarían proponiendo reformar, que son el 25, 27 y 28,
y es evidente que lo tendrán que aprobar también la mayoría de los congresos estatales, las 31 entidades federativas. Lo que es evidente es que en esta discusión precisamente lo que se está buscando es que llegue prácticamente con los mayores acuerdos. Es muy probable que la reforma del gobierno, del Ejecutivo, sea muy similar a la que presentó el Partido Acción Nacional, y esos son los elementos que vemos que están precisamente negociando tanto el Ejecutivo como los partidos de oposición. Es necesario que ya haya acuerdos previos para que entonces pueda suceder. Ahora, el Congreso iniciará precisamente sesiones el 1 de septiembre y es cuando entonces empezará la discusión mucho más fuerte ya a la votación incluso que podría ser. Pero lo que dices es muy cierto. Hay que tener elementos que den seguridad sobre todo a las empresas para que puedan asumir ese riesgo de exploración. Pero lo que se señala, y esto queda muy puntual al menos en lo que se están diciendo por parte de los legisladores del partido en el gobierno, es que las empresas privadas tendrían participación en los sectores en donde ahorita Pemex no la tiene, que es la exploración de aguas profundas, que es mínima la que tienen Petróleos Mexicanos ahorita, y sobre todo, por ejemplo, elementos como el gas shell, que tiene muy reducida la exploración y que otras empresas, como en Estados Unidos, han estado desarrollando precisamente ese potencial, que es donde ahorita Pemex no está participando. Hablaríamos incluso en las próximas oportunidades del tipo de contratos que van a definir el vínculo del sector privado con este tipo de actividades, porque incluso se habla de los contratos de servicios, de los contratos de riesgo que fueron cancelados en el año 1958, cuando había una mayor participación del Estado en este tipo de actividades y de hecho en la economía en general, y se necesitan modificar estos artículos, el 25, el 27 y el 28. Pero déjame preguntarte algo. La izquierda como factor en la decisión de aplazar un poco, una semana por lo menos, esta entrega de este proyecto en el Congreso. ¿Cómo lo mides tú? Y te lo pregunto porque en las últimas horas hemos escuchado la posición del PRD, de la izquierda mexicana, ha sido sin modificar la Constitución. Ellos rechazan modificar cualquier artículo y hablan de que esto es una privatización. Pero hay alas más moderadas de la izquierda a las que parecería que el gobierno federal se está acercando para presentarles y convencerlos de este proyecto. La izquierda en este momento, José Manuel, en esta demora de entrega del proyecto, ¿cómo está jugando como factor cuando además hoy escuchamos al exgobernador del Distrito Federal, a Marcelo Ebrard, diciendo que haya un referéndum? Evidentemente juega un papel importante, aunque el partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, junto con los aliados, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, podrían generar una mayor votación a favor de la reforma, pero evidentemente hay elementos que de la oposición que evidentemente podrían generar mucho más ruido y que de hecho en sus campañas en contra de la reforma está el hecho de que anuncian que se privatizaría Petróleos Mexicanos, lo cual según lo que han señalado y lo que te comentaba es precisamente que no es que se privatice Petróleos Mexicanos, sino que se permitirá la participación a la par, digamos, de Petróleos Mexicanos y la renta petrolera, es decir, la diferencia entre lo que cuesta extraer un barril de petróleo y el mercado y el precio en el mercado seguiría siendo del Estado. Entonces, la izquierda o la oposición es más bien sí un elemento muy importante para convencer, que tendrá que convencer el Ejecutivo para que entonces la reforma pues tenga un tránsito positivo. Es evidente que tendrán y seguirán negociando con ellos. Déjame solamente incorporar, saber, José Manuel, una pregunta que tengo. Se ha hablado mucho de que la prensa extranjera ha tenido mucho más detalles sobre esta reforma. Déjame preguntarte, ¿qué se tiene sobre detalles de comunicar a la población el tipo de reforma que se va a hacer por parte del gobierno federal y no lo que reporte la prensa solamente?